Durante meses, todos creyeron en la glamurosa prometida del multimillonario, una mujer que parecía perfecta, dulce e intocable, mientras que la leal empleada que había servido a la familia durante años era tratada como una mentirosa, una traidora e incluso una criminal. Sin dinero, sin abogado y absolutamente sin pruebas, la empleada fue arrastrada a los tribunales, humillada delante de desconocidos y condenada a prisión por un crimen que nunca había cometido. El multimillonario confiaba tanto en su prometida, que le dio la espalda a la misma mujer que había criado y protegido a su familia. Pero lo que nadie sabía era que alguien había estado observando en silencio todo ese tiempo, el joven hijo del multimillonario. Decidido a ayudar a la única persona que de verdad había cuidado de él, el niño grabó en secreto la verdad dentro de la mansión. Y cuando por fin entró en la sala del tribunal con pruebas innegables, reveló un secreto impactante que dejó al descubierto todo el engaño de la prometida, dejando al juez, al público e incluso a su propio padre completamente incrédulos. Pero lo peor aún estaba por llegar, porque incluso después de ser confrontada con las pruebas, la prometida aseguró que todo era falso. Lo que ella no sabía era que el niño tenía un último movimiento, algo que ella no podría negar, ni fingir, ni escapar. Y lo que él hizo después revelaría toda la verdad y dejaría a todos absolutamente sin palabras. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like en el video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Ethan Campbell era un multimillonario que había perdido a su esposa no hacía mucho tiempo. Su muerte dejó una marca profunda en él, y aunque intentaba seguir adelante, todavía cargaba con el dolor de su ausencia. Su vida era tranquila y estaba centrada principalmente en su hijo pequeño Noah. Las cosas empezaron a cambiar cuando conoció a Olivia Turner, una mujer de apariencia impactante, que parecía traer de nuevo la luz a su mundo. Olivia se ganó rápidamente la confianza de Ethan con su encanto y su atención. Le hizo sentir que podía volver a amar y ser feliz. Ethan aceptó con agrado la idea de una nueva relación y creyó que Olivia podría ser la persona que le ayudara a sanar. Estaba agradecido de tener a alguien que lo escuchara y le diera esperanza. A pesar de su dolor pasado, Ethan empezó a abrirse, permitiendo que Olivia entrara en su vida personal. Con ella, sentía un nuevo propósito y comenzó a creer que construir un futuro juntos era realmente posible. A medida que Olivia se convirtió en parte del hogar, las cosas en la casa comenzaron a cambiar. Martha Collins, la empleada doméstica que había trabajado para la familia de Ethan durante años, notó la diferencia de inmediato. Siempre había sido cercana a la familia y muy protectora, especialmente después de la muerte de la esposa de Ethan. Martha prestaba mucha atención a todo lo que ocurría y empezó a ver cosas que la incomodaban. Olivia, aunque educada y elocuente, contaba historias que no siempre cuadraban. Martha captaba pequeños detalles, como la forma en que Olivia a veces decía una cosa y más tarde decía algo diferente. Estas pequeñas contradicciones empezaron a preocuparla. Martha también veía cómo actuaba Olivia con Noah. Sus sonrisas parecían un poco forzadas y su manera de hablarle carecía de calidez. Incluso cuando intentaba mostrar cariño no parecía auténtico. Martha no estaba segura de que Olivia realmente se preocupara por el niño, y eso la ponía nerviosa. Se guardó sus observaciones para sí misma, pero por dentro, su preocupación iba creciendo. Ethan, sin embargo, no veía nada de esto. Su atención estaba centrada en Olivia, y se sentía afortunado de haber encontrado a alguien que quisiera formar parte de su vida. Cuando Olivia le dijo que estaba embarazada, él se sintió abrumado por la emoción. La noticia lo tocó profundamente. Creyó que era una señal, una segunda oportunidad para formar una familia, para devolver la vida y la alegría a su hogar. No cuestionó sus palabras ni un segundo. Para él todo tenía perfecto sentido. Olivia era hermosa, amable, y ahora estaba esperando a su hijo. Los sentimientos de Ethan por ella se hicieron más fuertes, y se involucró aún más en la idea de un futuro juntos. Empezó a hacer planes y a compartir su entusiasmo. El embarazo le dio un nuevo motivo para levantarse cada día.
Imaginaba una familia feliz con Noah teniendo un hermano y la casa llena de risas otra vez. No se dio cuenta de que los demás a su alrededor no reaccionaban de la misma manera. Noah, el hijo pequeño de Ethan, no parecía compartir esa alegría. Estaba callado cuando Olivia estaba cerca y no respondía bien a sus intentos de acercarse. A veces la evitaba por completo. Marta, que cuidaba de Noah como lo haría una abuela, veía lo incómodo que se ponía el niño cuando Olivia estaba cerca. Conocía bien al chico y confiaba en sus instintos. La presencia de Olivia parecía ponerlo ansioso. Había momentos en los que Noah se aferraba a Marta o se quedaba más tiempo de lo habitual en su habitación. Cada vez que Olivia intentaba hablar con él o mostrarle cariño, se veía forzado antinatural. Noah rara vez sonreía cuando ella estaba cerca, y su silencio decía más que cualquier palabra. Marta empezó a sentir que algo no estaba bien. Ella observaba atentamente, notando que Olivia solo intentaba acercarse a Noah cuando Ethan estaba mirando. Sin Ethan, cerca se volvía fría y distante con el niño. Marta no sabía cuáles eran las intenciones de Olivia, pero no creía que fueran buenas. La atmósfera en la casa se volvió más tensa con el paso de los días. Ethan seguía concentrado en Olivia y en el bebé, pasando por alto la inquietud silenciosa que se había instalado en su hogar. Marta continuó haciendo su trabajo, pero ahora estaba mucho más alerta. No quería creer que Ethan estuviera cometiendo un error, pero tampoco podía ignorar las señales. Las acciones de Olivia no coincidían con sus palabras. Decía amar a la familia, pero su comportamiento no reflejaba un verdadero cariño o conexión. La calidez que solía llenar la casa ya no estaba allí. Incluso el personal que trabajaba ocasionalmente notó el cambio. Marta intentó hablar sutilmente con Ethan, pero él estaba demasiado esperanzado y emocionalmente apegado para ver el problema. Confiaba por completo en Olivia. La veía como una salvadora, alguien que había traído de vuelta el amor y la alegría a sus vidas. Sin embargo, Marta se volvía cada día más suspicaz. La mayor preocupación de Marta pasó a ser el embarazo. Olivia hablaba de él con frecuencia, pero había cosas extrañas que Marta no podía ignorar. Olivia nunca iba al médico con Ethan. Siempre tenía una excusa o decía que prefería ir sola. Aún no había señales visibles y nunca parecía cansada o enferma, algo que Marta encontraba extraño. Empezó a preguntarse si el embarazo era real. Olivia hablaba de ropa para el bebé y de nombres, pero todo se sentía como una actuación. Cada vez que Marta intentaba hacer alguna pregunta, Olivia respondía con mucha seguridad, pero había algo en su tono que sonaba ensayado. Marta no quería sacar conclusiones apresuradas, pero sus años de experiencia le decían que confiara en sus instintos. Creía que Olivia podría estar mintiendo sobre el embarazo para asegurarse un lugar en la vida de Ethan. La idea le provocaba inquietud. No sabía cómo demostrarlo, pero sí sabía que debía proteger a Ethan y a Noah de un posible daño. Con el paso de las semanas, el vientre de Olivia comenzó a mostrar una ligera curva lo suficiente para respaldar lo que había dicho sobre su embarazo. El cambio era evidente, y eso hizo que Ethan se emocionara aún más. Para él era la prueba clara de que un nuevo capítulo estaba comenzando. Empezó a preparar la casa para la llegada del bebé. Habló de montar una habitación nueva, elegir muebles y comprar ropa infantil. Quería que todo estuviera listo a tiempo. Olivia, viendo su entusiasmo, hizo varias peticiones sobre lo que quería para el bebé y para su propia comodidad. Ethan no dudó en cumplir cada una. Se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba, desde comida especial hasta muebles nuevos. También hacía tiempo para llevarla a sus citas médicas, mostrando que estaba comprometido y feliz. Confiaba plenamente en Olivia y no cuestionaba sus acciones. Para él, ese embarazo era real, y haría todo lo posible por apoyarla en cada paso. Marta siguió observando todo lo que ocurría en la casa. Ya tenía dudas antes, pero ahora esas dudas se hacían más fuertes. Olivia afirmaba estar embarazada y el pequeño cambio en su cuerpo respaldaba esa historia. Sin embargo, había cosas que no encajaban para Marta. Aunque Ethan se ofrecía a acompañarla, Olivia a menudo cancelaba sus citas médicas. Siempre tenía un motivo: estar cansada, no sentirse bien, o que el médico había reprogramado la visita.
A veces decía que quería privacidad o que era solo un control rutinario. Marta encontraba extraño que alguien embarazada evitara ir al médico con regularidad. Sabía por experiencia lo importantes que eran esas visitas. Las excusas empezaron a acumularse, y Marta se volvió más sospechosa. Intentó mencionárselo a Ethan con delicadeza, pero él desestimó sus preocupaciones. Creía que Olivia simplemente estaba nerviosa o que no le gustaban los hospitales. Marta no insistió demasiado, pero por dentro estaba segura de que algo no cuadraba. Mientras Ethan se involucraba cada vez más en cuidar de Olivia, Noah empezó a alejarse. El niño, aún muy pequeño, no hablaba mucho, pero su comportamiento mostraba claramente cómo se sentía. Estaba callado casi todo el tiempo, y prefería estar con Marta en lugar de Olivia. Cada vez que había un momento familiar como la cena o un paseo, Noah se mostraba tenso si Olivia estaba presente. A menudo miraba hacia otro lado y evitaba el contacto visual con ella. Marta notó cómo él siempre elegía sentarse más cerca de ella, y casi nunca respondía cuando Olivia intentaba hablarle. Olivia a veces actuaba amable cuando Ethan estaba cerca sonriendo y hablando con cariño a Noah, pero el niño no reaccionaba con calidez. Su silencio era claro. No confiaba en Olivia aunque no tuviera las palabras para explicarlo. Marta se sintió más responsable que nunca de mantenerse cerca de él. Creía que Noah percibía que algo iba mal y eso la hacía aún más decidida a seguir observando. A medida que las cosas en la casa se volvían más complicadas, la tensión entre Olivia y Marta aumentó. Olivia comenzó a quejarse abiertamente de la presencia de Marta. Le dijo a Ethan que la empleada estaba cruzando límites, que se sentía observada y faltada al respeto. Afirmó que Marta no la trataba con amabilidad y que la hacía sentir incómoda en su propia casa. Dijo que no quería discutir, pero que Marta estaba siendo demasiado invasiva. No le gustaba que Marta cuestionara sus decisiones ni la manera en que la miraba cuando hablaba. Estas quejas empezaron a afectar la atmósfera del hogar. Marta, por su parte, se mantuvo tranquila pero firme. Sabía que no había hecho nada malo, pero también sabía que Olivia estaba intentando crear distancia entre ella y Ethan. A pesar de las acusaciones, Marta siguió haciendo su trabajo y cuidando de Noah. Se negó a permitir que la creciente presión la apartara. Se mantuvo concentrada y alerta a cada detalle que ocurría a su alrededor. Ethan se encontró en una situación difícil. Por un lado tenía a Olivia embarazada y a menudo emocional diciéndole que Marta hacía su vida más difícil. Por el otro, tenía a Marta, alguien que había trabajado para la familia durante años y que siempre había sido leal. Ethan trató de equilibrar ambas relaciones, pero las palabras de Olivia tenían un fuerte impacto en él. Ella lloraba a menudo o parecía alterada después de las discusiones, y Ethan no quería añadir más estrés a su embarazo. Empezó a creer que Marta actuaba por celos. Pensaba que ella sentía que estaba perdiendo su lugar en la casa y en su vida. Reafirmó a Olivia que hablaría con Marta e intentó mantener la paz. Sin embargo, no se daba cuenta de lo profundamente que esto estaba afectando el funcionamiento del hogar. La confianza que siempre había tenido en Marta empezó a debilitarse, aunque ella nunca le había dado un verdadero motivo para dudar de su lealtad. Aún así, Marta se negó a rendirse. Había cuidado de Ethan, de su difunta esposa, y de Noah durante mucho tiempo. Su papel en la casa no se limitaba a limpiar o cocinar. Era parte de la familia a su manera. Marta continuó observando cuidadosamente a Olivia, anotando mentalmente cada inconsistencia. También pasó más tiempo con Noah, ofreciéndole consuelo y asegurándose de que se sintiera seguro. Intentó no dejar que las palabras de Olivia la afectaran, aunque hacían su trabajo más difícil. A los ojos de Marta, Olivia ocultaba algo, y el embarazo podría no ser real. Pero con Ethan tan convencido y esperanzado, era difícil decir algo sin causar más conflicto. Marta sabía que debía ser paciente. Esperaba el momento adecuado o la evidencia correcta para sacar la verdad a la luz. Hasta entonces, se mantuvo cerca de Noah y vigiló la casa con la esperanza de proteger a las personas que todavía le importaban. Los preparativos de la boda entre Ethan y Olivia avanzaron a gran velocidad. Había muchos eventos uno tras otro, fiestas, reuniones con organizadores y anuncios públicos.
Ethan quería que todo fuera perfecto y estaba decidido a darle a Olivia la boda de sus sueños. Invitó a amigos cercanos y socios comerciales y se aseguró de que cada detalle estuviera cuidado. Olivia siempre estaba involucrada en las decisiones, actuando como el centro de atención. Disfrutaba del protagonismo y de los elogios que recibía, especialmente cuando la gente comentaba su embarazo y la próxima boda. Ethan estaba orgulloso y emocionado. Creía haber encontrado la felicidad de nuevo y no estaba conteniéndose. Mientras tanto, Noah estaba cada vez más callado. No hablaba mucho en las reuniones, y cuando la gente le mencionaba la boda, él parecía incómodo. Permanecía cerca de Marta y evitaba hablar del futuro. Ethan estaba demasiado concentrado en Olivia para notar la creciente incomodidad de su propio hijo, que parecía alejarse cada vez más. Marta se preocupaba más cada día. La atmósfera de la casa había cambiado por completo. Ethan, que antes la escuchaba y respetaba su opinión, ahora desestimaba sus preocupaciones. Cuando Marta intentó hablar con él con cuidado sobre sus observaciones, él respondió fríamente. Le dijo que estaba sobrepasando sus límites y que no era su lugar cuestionar sus decisiones. Esta respuesta hirió profundamente a Marta, pero también la convenció aún más de que algo no estaba bien. Olivia actuaba de manera distinta cuando Ethan no estaba presente. Trataba a Marta con falta de respeto y dejaba claro que se consideraba superior a ella. Cada vez que había trabajo que hacer o algún pequeño problema en la casa, Olivia usaba su embarazo como excusa para no involucrarse. Decía que no podía estresarse ni cansarse. Afirmaba que incluso las cosas pequeñas podían ser peligrosas para el bebé. Ethan aceptó sus palabras sin dudarlo y exigió que todos respetaran sus deseos. Marta, sin embargo, encontraba excesivas todas esas excusas. Con cada día que pasaba, la división dentro de la casa se hacía más evidente. Ethan estaba completamente concentrado en Olivia. Pasaba la mayor parte del tiempo con ella, tratando de hacerla sentir cómoda y feliz. Estaba totalmente convencido de que ella era lo mejor que le había pasado desde la muerte de su esposa. Su atención hacia Olivia se intensificaba cada vez más, y parecía no notar la tensión silenciosa que crecía a su alrededor. Por otro lado, Marta y Noah compartían una preocupación silenciosa. No hablaban de ello abiertamente, pero sus miradas y acciones mostraban lo que sentían. Noah casi nunca sonreía ya, y a menudo se aislaba. Marta hacía todo lo posible por apoyarlo y mantenerse tranquila, pero también cargaba con un gran peso de duda. La sensación constante de que algo no estaba bien no la abandonaba nunca. No podía entender por qué Ethan no veía lo que ella veía. La casa, antes llena de rutina y paz, ahora parecía un lugar lleno de tensión oculta y miedos no expresados. A medida que se acercaba el día de la boda, Olivia empezó a mostrar una nueva faceta. Actuaba con más seguridad y exigencia, y usaba su embarazo como excusa para evitar todo lo que no le gustaba. Si había algo que no quería hacer, o alguien con quien no quería tratar, decía que era demasiado estresante para el bebé. Sus palabras siempre parecían cuidadosamente escogidas. Ethan no la cuestionaba ni una sola vez. Marta notó este cambio de inmediato. Olivia parecía disfrutar del control que estaba ganando dentro de la casa. Ya no trataba de ser amable ni de llevarse bien con el personal. Los trataba como si estuvieran por debajo de ella. Marta se mantuvo profesional, pero por dentro estaba cada vez más molesta. El comportamiento de Olivia no correspondía al de alguien amable o sincera. Parecía que todo lo que hacía formaba parte de un plan, y eso preocupaba aún más a Marta. Ethan no lo veía, y eso lo empeoraba todo. Lo que más inquietaba a Marta era la manera en que Olivia hablaba con Ethan cuando estaban solos, pero lo suficientemente cerca para que ella pudiera oír. Marta escuchaba cómo Olivia usaba palabras emocionales y personales. A menudo le recordaba a Ethan lo solo que había estado después de la muerte de su esposa. Le hablaba de lo difícil que había sido pasar por ese dolor sin apoyo. Le decía que él merecía ser feliz y que las personas que lo querían deberían desear que siguiera adelante. Estas palabras, aunque no eran agresivas, sonaban para Marta como manipulación emocional. Creía que Olivia estaba usando el dolor del pasado de Ethan para controlarlo. Ethan, emocionalmente frágil por su pérdida,
no parecía darse cuenta. En lugar de eso se sentía reconfortado por las palabras de Olivia y se apoyaba aún más en ella. Marta se sentía frustrada e impotente. No sabía cómo abrirle los ojos a Ethan sin alejarlo aún más. Nunca lo había visto así tan ciego ante lo que estaba ocurriendo a su alrededor. A pesar de todo, Marta no se rindió. Sus instintos le decían que las acciones de Olivia no eran sinceras. Continuó haciendo su trabajo cuidando de Noah e intentando mantenerse tranquila bajo la presión. Seguía observando, escuchando y esperando el momento adecuado para poder demostrar lo que creía que era la verdad. Marta sabía que debía ser cuidadosa. Olivia ya había logrado poner a Ethan en su contra una vez, y un paso en falso podría empeorar la situación. Pero también sabía que algo tenía que hacerse. No podía permitir que la boda siguiera adelante sin intentar proteger a Ethan y a Noah. Marta creía en la verdad y estaba convencida de que si permanecía fuerte y atenta, la verdad saldría a la luz. Hasta que ese momento llegara, se mantendría cerca, observaría cada detalle y conservaría la esperanza de que Ethan algún día viera lo que realmente estaba ocurriendo, antes de que fuera demasiado tarde. El día de la boda, la mansión estaba llena de decoraciones. Cada habitación había sido cuidadosamente preparada con flores, luces y arreglos costosos en cada rincón. Todo parecía perfecto. Los invitados empezaron a llegar temprano vestidos para la ocasión especial. Había personas del círculo empresarial de Ethan, familiares, amigos, y otros que lo habían conocido durante años. Todos sonreían, conversaban y estaban emocionados por ver la ceremonia. Era un gran día y Ethan quería que todo saliera como estaba planeado. Noah estaba junto a su padre vestido con ropa formal, pero no decía mucho. Miraba alrededor en silencio y no sonreía. Marta caminaba por las habitaciones revisando que todo estuviera listo y haciendo sus tareas habituales, pero su corazón no estaba tranquilo. Mantenía la mirada en Olivia esperando el momento en que apareciera. Marta sentía un peso en el pecho. Había tratado de advertir a Ethan antes, pero ahora sentía que quizá esta sería su última oportunidad de detener algo que ella creía que estaba mal. Finalmente, Olivia apareció vistiendo un hermoso vestido blanco que captó la atención de todos. El vestido estaba ajustado de una manera que mostraba su vientre redondeado, y muchos invitados murmuraban lo impresionante que se veía. Algunos se acercaron para felicitarla y admirar su apariencia. Olivia sonreía y actuaba feliz, aceptando cada cumplido con una calma segura. Ethan la observaba con admiración y orgullo, sosteniéndole la mano y diciendo lo afortunado que era. Desde afuera todo parecía perfecto. Marta, sin embargo, no podía ignorar sus dudas. No dejaba de mirar el vientre de Olivia, recordando todas las citas médicas canceladas y las excusas. Todo acerca del embarazo seguía pareciéndole sospechoso. Olivia continuó caminando entre la multitud, saludando y hablando dulcemente con todos como si nada estuviera mal. Noah se mantuvo cerca de Ethan, evitando el contacto de Olivia. No dijo nada, pero su incomodidad era evidente para Marta. Cada vez le resultaba más difícil quedarse callada y fingir que todo estaba bien. Cuando la ceremonia comenzó, todos tomaron sus lugares. Las sillas estaban ordenadas cuidadosamente afuera en el jardín, mientras una música suave sonaba de fondo. Ethan y Olivia estaban de pie frente a todos, listos para intercambiar sus votos. Los invitados se sentaron en silencio esperando las palabras que harían oficial el matrimonio. Marta se colocó en la parte trasera observando atentamente. Su mente estaba llena de pensamientos. Llevaba semanas conteniéndose sin saber qué hacer. Pero al mirar a Olivia sonriendo y diciendo palabras dulces a Ethan, algo dentro de ella le dijo que ya no podía callar. Estaba demasiado convencida de que el embarazo era falso, y dejar que la boda siguiera adelante sin decir nada le parecía un error. Mientras la ceremonia continuaba, Marta dio un paso al frente. Sus manos temblaban, pero su voz fue clara. Frente a todos los invitados dijo que Olivia estaba mintiendo. Afirmó que el embarazo no era real y que todo formaba parte de un plan para engañar a Ethan. El momento se volvió tenso de inmediato. En cuanto Marta habló, todos se volvieron a mirarla. El ambiente cambió al instante.
Los invitados quedaron impactados, murmurando y observando sin saber qué pensar. Ethan se quedó inmóvil. Su rostro se puso rojo y sus ojos mostraron una mezcla de confusión y enojo. Miró a Marta sin poder creer lo que acababa de decir. Le preguntó cómo podía decir algo así el día de su boda y delante de todos. Marta intentó explicarse diciendo que había visto cosas, que había notado mentiras, y que esa era su única oportunidad para decir la verdad. Pero Ethan no quiso escucharla. Se sentía humillado y traicionado. Creía que Marta había cruzado un límite que nunca debía cruzarse. Para él sus palabras no eran solo un error, eran un ataque contra alguien a quien amaba y en quien confiaba. Olivia, de pie junto a él, se sujetó el vientre y comenzó a llorar. Parecía herida y sorprendida, actuando como si no pudiera entender lo que estaba pasando. Su reacción hizo que muchos invitados sintieran simpatía por ella. Al principio sollozó en silencio, luego dijo que no entendía cómo Marta podía decir algo tan cruel. Le dijo a Ethan que ella no había hecho nada malo y que Marta siempre la había detestado. Afirmó que el estrés podía afectar al bebé y que ya no se sentía segura. Olivia le pidió a Ethan que hiciera algo para protegerla de ese tipo de trato. Insistió en que Marta debía ser castigada por causar dolor en lo que se suponía debía ser un día feliz. Sus lágrimas combinadas con sus palabras la hacían parecer la víctima. Ethan seguía muy alterado. Miró a los invitados sintiéndose avergonzado por lo que acababa de ocurrir. Había invitado a tantas personas para celebrar, y ahora todo el evento estaba marcado por esa acusación pública. Olivia siguió llorando diciendo que quería que se tomaran acciones legales contra Marta por acusaciones falsas y daño emocional. Marta se quedó allí de pie en silencio viendo cómo todo se desarrollaba. No retiró sus palabras, pero podía ver que nadie estaba de su lado en ese momento. Ethan había tomado su decisión. Se alejó de ella sosteniendo a Olivia con fuerza y diciéndole que todo estaría bien. Los invitados empezaron a hablar entre ellos, algunos apoyando a Ethan, otros aún inseguros sobre lo que habían presenciado. Marta se sintió sola pero no arrepentida. Creía que había hecho lo correcto. No podía ver cómo ese matrimonio seguía adelante sin decir lo que ella creía que era la verdad. Aunque nadie le creyera, ahora esperaba que algún día Ethan viera lo que ella había visto. Se dio la vuelta y se alejó del área de la ceremonia, sin querer causar más problemas, pero sabiendo también que esta historia no había terminado. La boda continuó, pero la tensión en el aire permaneció, y el daño causado por ese momento no podía deshacerse. Justo después del desastre de la ceremonia, las emociones dentro de la mansión seguían a flor de piel. Olivia, aún alterada y llorando, le dijo a Ethan que había que hacer algo respecto a lo que Marta había hecho. Afirmó que acusarla de mentir sobre el embarazo delante de todos había dañado su reputación y puesto en riesgo su salud mental. Olivia repetía que el estrés podía afectar al bebé. Insistió en que no se trataba solo de un problema personal, sino de una ofensa grave, y que Marta debía enfrentar consecuencias. Ethan, ya sintiéndose humillado por lo ocurrido en la ceremonia, se sintió acorralado. Creía que Marta había cruzado un límite imperdonable. Olivia siguió hablando sobre lo herida que estaba y lo asustada que se sentía en su propia casa. Después de escucharla y sentirse abrumado por la situación, Ethan finalmente aceptó. Llamó a sus abogados y les dio instrucciones para iniciar una demanda contra Marta por difamación. Fue una decisión que lo cambió todo para quienes vivían en esa casa. Marta quedó impactada cuando supo que Ethan había iniciado acciones legales contra ella, aunque había esperado una reacción negativa. En el fondo, había esperado que Ethan reflexionara, y quizás entendiera que ella solo habló porque creía en lo que decía. Pero ahora, ante la posibilidad de ser demandada, comenzó a sentir miedo. No tenía dinero para abogados costosos, y sabía que sin ayuda legal sería muy difícil defenderse. La idea de ir a juicio la aterraba. Le preocupaba que la declararan culpable y que incluso pudiera terminar en prisión. Marta había pasado muchos años trabajando en esa casa cuidando de la familia de Ethan, y ahora la trataban como a una criminal. No podía creer lo rápido que habían cambiado las cosas. Un momento estaba intentando proteger a una familia a la que quería,
y al siguiente estaba sola enfrentándose a algo mucho más grande de lo que podía manejar. Su miedo crecía con cada día que pasaba. Noah podía percibir todo lo que estaba ocurriendo, aunque los adultos no se lo dijeran directamente. Después de la boda se volvió aún más distante de su padre. No entendía todos los detalles de la situación, pero sabía que Marta ya no estaba en la casa y que estaba metida en un problema. También veía cómo Ethan permanecía cerca de Olivia siempre intentando consolarla. Noah extrañaba a Marta. Ella había sido quien lo hacía sentir seguro, quien lo escuchaba, y cuidaba de él cuando las cosas eran difíciles. Ahora ella se había ido, y Olivia había tomado el control de todo. El niño se sentía confundido y triste. A veces se sentaba solo y evitaba hablar con cualquiera. Su conexión con su padre se hacía más débil, y no sabía cómo expresar lo que sentía. Noah no confiaba en Olivia y no creía que Marta hubiera hecho algo malo. Ver que la trataban como culpable le hacía sentir impotencia y enojo por dentro. Mientras tanto, Olivia interpretaba su papel a la perfección. Actuaba más frágil que nunca, diciéndole al personal de la casa que no podía dormir, que se sentía nerviosa todo el tiempo y que el estrés podía afectar al bebé. Decía que la acusación pública de Marta le había causado un daño emocional profundo y que ahora necesitaba paz y protección. Ethan le creía. Hacía todo lo posible por hacerla sentir mejor. Se aseguró de que nadie hablara del incidente de la boda y pidió al personal que le diera privacidad a Olivia. Ella aprovechaba cada oportunidad para recordarle a Ethan lo mal que la habían tratado y lo agradecida que estaba por su apoyo. Sus palabras volvían constantemente a lo sola que se sentía después del escándalo. Decía que no podía salir a la calle sin sentirse juzgada. Estas historias hacían que Ethan se sintiera culpable y lo empujaban a permanecer aún más cerca de ella. Mientras Olivia se presentaba como la víctima, Marta permanecía lejos de todo lo que ocurría puertas adentro. Con el paso de los días, la historia empezó a atraer atención fuera de la mansión. Los rumores sobre el incidente de la boda comenzaron a difundirse, y pronto la prensa empezó a hacer preguntas. Algunos reporteros intentaron contactar a personas que habían estado en el evento. Otros escribieron artículos basados en lo que escuchaban de ciertas fuentes. Los titulares mencionaban una pelea pública durante la boda a una ex empleada, acusando a la novia de mentir y un caso legal en proceso. Esta atención no deseada añadió aún más presión a la situación. Olivia dijo que los medios estaban empeorando todo y que la exposición estaba dañando su salud mental. Ethan trató de controlar la situación pidiendo a sus abogados que lidiaran con la prensa y protegieran la imagen de Olivia. Pero dentro de la casa todos estaban tensos. Las noticias generaron estrés en el personal, y la vida privada de Ethan empezaba a convertirse en chisme público. Todo se sentía inestable, y nadie sabía qué iba a pasar. Marta, que ya no trabajaba en la mansión, regresó a su propia casa. Su casa era pequeña y sencilla, muy diferente del lujo en el que había vivido mientras trabajaba para Ethan. Pasaba la mayoría de los días sentada pensando en todo lo que había ocurrido. No recibía visitas y no sabía a quién podría acudir. El silencio que la rodeaba hacía que la situación se sintiera aún más pesada. Pensaba en Noah con frecuencia y se preguntaba cómo estaría. También pensaba en Ethan y en si algún día sería capaz de ver la verdad. Pero en ese momento no había señales de que eso fuera a suceder. Marta no tenía un equipo legal ni dinero, ni nadie que hablara por ella. Todo lo que tenía era la convicción de que había hecho lo correcto, incluso si nadie le creía. Esperar noticias sobre el caso legal era una tortura. No sabía si sería arrestada o si le darían la oportunidad de defenderse. Lo único que podía hacer era esperar y tener esperanza. Cuando finalmente llegó el día del juicio, Marta entró en la sala del tribunal sintiéndose completamente desprotegida. No tenía abogado a su lado ni recursos para reunir pruebas. Lo único que tenía eran sus palabras, sus recuerdos y las observaciones que había hecho mientras trabajaba en la mansión. Intentó mantenerse calmada, pero la sala resultaba abrumadora. La gente susurraba, la miraba y esperaba a que el juez comenzara.
Marta se sentó sola en la mesa de la defensa sabiendo que todos esperaban que perdiera. Se sentía pequeña, especialmente al ver entrar a Olivia con tanta seguridad. El ambiente dejaba claro que Marta estaba en desventaja. Deseaba poder explicarlo todo con más claridad, pero sabía que sin pruebas sólidas, sus palabras podían no significar nada. Aún así esperaba que el juez la escuchara con justicia. Esperaba que alguien en la sala entendiera que ella solo había intentado proteger a Ethan y a Noah, pero en el fondo temía que el resultado no fuera a su favor. Olivia llegó serena y preparada sentándose junto a su equipo legal. Había llevado documentos historiales médicos y especialistas listos para declarar a su favor. Su apariencia contrastaba fuertemente con la vulnerabilidad de Marta. Olivia se comportaba como si todo estuviera bajo control. Saludó a algunas personas y luego tomó asiento con una expresión de confianza absoluta. Cuando comenzó la audiencia, sus abogados presentaron los registros médicos que parecían pruebas legítimas del embarazo. Había firmas, fechas e informes que parecían oficiales. Olivia permaneció en silencio mientras sus representantes hablaban por ella, explicando cuánto la había perjudicado la acusación de Marta. Todo lo presentado apoyaba su historia. La especialista que había llevado confirmó los documentos y afirmó que el daño emocional de Olivia era real. Desde donde estaba sentada Marta, parecía casi imposible refutar nada de aquello. Olivia mantenía una expresión seria pero serena, actuando como si realmente fuera la víctima. Marta se sintió aún más pequeña dándose cuenta de la fuerza que Olivia tenía ante los ojos del tribunal. El juez escuchó con atención a ambas partes, pero la diferencia en la cantidad de evidencias era evidente. Marta no tenía más que su testimonio. Explicó lo que había visto, cómo Olivia había evitado citas médicas importantes y cómo el comportamiento que había presenciado no coincidía con el de una mujer verdaderamente embarazada. Habló con honestidad, intentando expresar las preocupaciones que la llevaron a hablar el día de la boda, pero sin documentos testigos o apoyo de expertos, sus palabras parecían débiles. El juez la cuestionó pidiéndole pruebas, y Marta ya no tenía nada más que ofrecer. Su voz empezó a temblar, no porque dudara de sí misma, sino porque se daba cuenta de que el tribunal no le creía. Cuando la defensa de Olivia presentó sus pruebas, el juez reaccionó de manera distinta. Consideró que los documentos eran coherentes y aceptables. Dijo que la evidencia respaldaba las afirmaciones de Olivia y demostraba que la acusación de Marta había causado un daño emocional serio. Marta sintió que la esperanza dentro de ella se desvanecía un poco más con cada minuto que pasaba. Ethan permaneció en silencio durante toda la audiencia observando cómo se desarrollaban los hechos. No miró a Marta ni una sola vez. Estaba sentado junto a Olivia con la espalda recta y una expresión fría. Marta recordó lo cercanos que solían ser, cómo había cuidado su hogar y a su hijo durante tantos años, pero ahora él la trataba como a una desconocida. Cuando Olivia lloró en una parte del juicio, Ethan le tomó la mano ofreciéndole consuelo en silencio. Su comportamiento dejaba claro de qué lado estaba. Marta quiso hablarle, recordarle todo lo que había hecho por su familia, pero sabía que no serviría de nada. Ethan parecía convencido de que Olivia era la víctima y Marta la villana. La distancia entre ellos se sentía definitiva. La persona a la que había protegido durante tantos años, ahora la miraba, si acaso la miraba, con decepción y enojo. Marta podía sentir que había perdido por completo la confianza de Ethan, y eso dolía casi tanto como el propio juicio. Cuando el juez leyó la sentencia final, toda la sala quedó en silencio. Declaró a Marta culpable de difamación y daño emocional, anunciando un castigo de 15 años de prisión. Las palabras resonaron en la sala, y por un momento Marta sintió que no podía respirar. Se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. 15 años. No parecía real. Miró alrededor esperando que alguien objetara o se levantara para defenderla, pero nadie lo hizo. Olivia mantuvo la cabeza baja, fingiendo estar afectada, mientras sus abogados asentían con satisfacción. Ethan permaneció inmóvil sin mostrar ninguna señal de duda. Los guardias se acercaron lentamente a Marta
y antes de que pudiera hablar le juntaron las manos y le colocaron las esposas. El frío metal alrededor de sus muñecas fue la confirmación final de que su mundo se había derrumbado por completo. Quiso gritar que decía la verdad, pero la sala ya no le pertenecía. Noah estaba lejos de los asientos principales, intentando pasar desapercibido. Lo habían llevado al juicio, pero nadie le había preguntado cómo se sentía, ni qué pensaba. Observó todo con los ojos muy abiertos, comprendiendo lo suficiente como para saber que estaban castigando a Marta por algo que él creía que no había hecho. Cuando se la llevaron, se mordió el labio para contener el llanto. Le dolía verla esposada siendo llevada como una criminal. Noah siempre había confiado en Marta y recordaba perfectamente cómo Olivia actuaba cuando su padre no la miraba. Él sabía que Marta no había mentido, pero nadie le había preguntado y se sentía demasiado pequeño para hablar. Los adultos alrededor de él estaban enfocados en las lágrimas de Olivia y la ira de Ethan. Noah comprendió que a veces la verdad no importaba si nadie quería escucharla. Se quedó allí en silencio sintiéndose solo, deseando que alguien creyera lo que él sabía en su corazón que era verdad. Después de que Marta fue sentenciada y llevada lejos, Noah sintió una tristeza profunda. Extrañaba su presencia más de lo que podía explicar. La mansión, que ya había cambiado mucho, ahora se sentía aún más fría. Nadie hablaba de Marta, y la vida dentro de la casa parecía seguir como si ella nunca hubiera existido. Pero Noah no podía olvidar. Creía en ella y sabía que nadie la había escuchado. Recordaba cada momento en que Marta lo había protegido, cuidado y acompañado. Ese recuerdo le dio fuerza. Aunque solo era un niño, tomó una decisión, haría algo. No sabía cómo todavía, pero estaba seguro de que Olivia había mentido. Decidió observarla con atención. Se mantuvo callado fingiendo seguir la corriente de todo, pero por dentro estaba concentrado. Cada día prestaba mucha atención a lo que Olivia hacía, buscando cualquier cosa extraña, cualquier detalle que pudiera ayudar a Marta de alguna manera. Y Noah empezó a notar cosas. Olivia actuaba diferente cuando pensaba que estaba sola. Tocaba su vientre de formas extrañas y a veces lo presionaba como si estuviera ajustando algo debajo de la ropa. También caminaba distinto cuando nadie la miraba. Esos pequeños detalles llamaron la atención de Noah. Comenzó a usar su teléfono para grabar videos cortos cada vez que veía algo sospechoso. Mantenía el teléfono cerca, escondido en su bolsillo o chaqueta. No sabía si los videos serían suficientes, pero sabía que cada uno era una pieza de algo más grande. En algunas grabaciones se veía a Olivia discutiendo por teléfono o hablando sola de una manera que revelaba que estaba cansada de fingir. Noah se aseguraba de guardar cada clip en un lugar seguro. Los veía una y otra vez, asegurándose de que mostraran lo que él creía que era cierto. Cada nuevo momento capturado hacía que su esperanza creciera. Pero no se detuvo ahí. Noah comenzó a explorar la casa de formas que nunca antes había intentado. Esperaba momentos en los que Olivia estuviera fuera o distraída. Entonces entraba silenciosamente en las habitaciones donde ella guardaba sus cosas personales. Abría cajones lentamente, revisaba armarios y miraba detrás de los muebles. Tenía cuidado de no mover nada para que no se notara su presencia. Durante una de estas búsquedas encontró objetos que lo confundieron y asustaron. Había cosas que no tenían sentido para una mujer embarazada, cinturones, piezas de tela y rellenos que parecían diseñados para crear un vientre falso. También encontró una pequeña bolsa con objetos relacionados con maquillaje o disfraz. Noah no entendía del todo lo que estaba viendo, pero era suficiente para hacerlo más seguro todavía. Esas cosas, junto con sus videos, se estaban convirtiendo en una colección de pruebas. Sabía que tenía que esconderlas bien, así que las colocó en una caja bajo su cama guardadas con llave para que nadie las encontrara. Organizar todo no fue fácil, pero Noah se lo tomó muy en serio. Miró cada video y los nombró con fechas y descripciones cortas. También hizo dibujos y escribió notas para ayudar a explicar lo que había visto. Quería asegurarse de que cuando llegara el momento cualquiera que mirara la evidencia pudiera entenderla con claridad. Le tomó tiempo y paciencia, pero Noah no se detuvo.
Trabajaba en silencio casi siempre de noche, o cuando estaba seguro de que Olivia no estaba cerca. Su corazón latía rápido cada vez que oía pasos en el pasillo, pero nunca dejó que el miedo lo detuviera. Pensaba en Marta sentada en algún lugar sola tal vez, sintiendo que a nadie le importaba. Ese pensamiento lo mantenía concentrado. No tenía a nadie que lo ayudara, pero creía que la verdad importaba. Era solo un niño, pero sabía que a veces hacer lo correcto significa correr riesgos. Noah estaba dispuesto a hacerlo por Marta, y por lo que era justo. A veces Noah sentía miedo. Si Olivia descubría lo que estaba haciendo, no sabía cómo reaccionaría. Ya había logrado engañar a tantos adultos, incluido su padre. Había hecho que la gente creyera mentiras y había enviado a alguien inocente a la cárcel. Eso la hacía peligrosa. Noah temía que si ella descubriese su secreto, pudiera quitarle el teléfono, destruir los videos o incluso castigarlo. Tenía que ser cuidadoso todo el tiempo. Empezó a cerrar con llave la puerta de su habitación cuando estaba solo y mantenía sus cosas escondidas donde nadie las buscaría. En la cena actuaba normal. Cuando Olivia sonreía y le hacía preguntas, él respondía con educación ocultando lo que sabía. No era fácil, pero era fuerte. Cada día se recordaba a sí mismo por qué lo hacía. No solo intentaba demostrar algo. Estaba intentando ayudar a alguien que siempre había estado de su lado. Marta siempre había creído en él. Y ahora era su turno de creer en ella. Noah no le contó a nadie su plan. Ya no confiaba en los adultos que lo rodeaban, ni siquiera en su padre a quien antes admiraba. Ethan había elegido el lado de Olivia sin hacer demasiadas preguntas. Noah seguía queriéndolo, pero sabía que no podía confiar en él ahora. Así que permaneció callado y siguió recopilando pruebas. En su mente imaginaba el día en que entregaría todo lo que había reunido. No sabía cuándo ni cómo ocurriría, pero quería estar preparado. La caja debajo de su cama cada vez pesaba más. Fotos, grabaciones, notas y los objetos que había encontrado. Cada elemento era importante. Cada video era un paso más cerca de ayudar a Marta. Noah ya no se permitía llorar. Había llorado suficiente cuando se la llevaron. Ahora tenía trabajo que hacer. Y aunque era solo un niño, entendía el peso de lo que estaba cargando. Era el único que no había renunciado. Con su colección de pruebas finalmente completa, Noah supo que había llegado el momento de actuar. Colocó todo cuidadosamente en su mochila, su teléfono con los videos guardados, las capturas impresas, las notas que había escrito y los objetos que había tomado en secreto de las pertenencias de Olivia. Revisó 2 veces para asegurarse de que no faltara nada. Sus manos temblaban, pero no se detuvo. Sabía que lo que hacía era serio. Estaba nervioso, pero creía en su plan. Esa mañana, mientras todos en la mansión todavía dormían o estaban ocupados, Noah salió y se dirigió a la casa de Marta. No era una casa grande. Era pequeña y silenciosa, lejos de las calles concurridas. Cuando llegó, tocó la puerta y esperó. Unos segundos después, Marta la abrió. Su rostro mostró una sorpresa absoluta al verlo ahí. No esperaba visitas, mucho menos de Noah. Sus ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta de que él no la había olvidado. Se hizo a un lado y lo dejó entrar sin decir una palabra. Dentro de la pequeña sala de estar, Noah se quitó la mochila y la puso sobre la mesa. Marta se sentó lentamente, todavía intentando comprender lo que estaba pasando. Noah empezó a sacar los videos y el resto del material que había reunido. Uno por uno, explicó lo que mostraba cada grabación a Olivia, ajustándose la barriga falsa, hablando sin cuidado y cometiendo errores que revelaban sus mentiras. También mostró las notas que había escrito describiendo cada observación con palabras sencillas. Mientras él hablaba, Marta escuchaba en silencio. Sus manos temblaban ligeramente y su expresión mostraba una mezcla de impacto y emoción. No podía creer cuánto esfuerzo había puesto Noah en esto. Le resultaba difícil entender cómo un niño tan pequeño había logrado notar tantos detalles y reunir tantas pruebas sin que lo descubrieran. A medida que Noah seguía explicando, Marta empezó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Por primera vez veía una verdadera oportunidad de luchar.
Después de escuchar todo y ver varios de los videos, Marta empezó a creer que aquello realmente podía marcar una diferencia. Su corazón se sintió más liviano. Las grabaciones mostraban claramente a Olivia comportándose de maneras que no coincidían con alguien que realmente estuviera embarazada. Había momentos en los que se olvidaba de actuar, y otros en los que su comportamiento mostraba una total falta de cuidado. Con cada nueva pieza de información, Marta se sentía más convencida de que la verdad por fin podría salir a la luz. Pasó horas sentada con Noah, revisando todo con cuidado. Juntos hicieron una lista de los archivos y momentos más importantes. Hablaron sobre cuáles videos eran los más claros y cómo organizar el material de una manera que fuera fácil de entender en el tribunal. Marta se había sentido perdida desde el juicio, pero la visita de Noah lo cambió todo. Él no solo trajo pruebas, sino también la fuerza y la fe que a ella le habían faltado. Sentada a su lado, Marta encontró consuelo. Ya no se sentía sola en esta situación. Conforme avanzaba la tarde, siguieron trabajando juntos. Noah se mantuvo concentrado ayudando a Marta a entender cada archivo. Le sugirió imprimir ciertos fotogramas de los videos y resaltar las partes donde las mentiras de Olivia eran evidentes. Marta tomó notas y hizo preguntas, asegurándose de comprenderlo todo. También hablaron sobre cómo presentar el material durante la nueva audiencia. Incluso sin abogado, Marta quería ir preparada. Practicó algunas palabras en voz alta pensando en cómo hablar con claridad y calma ante el juez. Noah la animó y le dijo que creía en ella. Esa frase tan simple significó mucho para Marta. Le recordó el vínculo especial que habían construido a lo largo de los años. Lo miró no solo como al niño del que una vez cuidó, sino como a alguien valiente y fuerte. Cuanto más hablaban, más decidida se sentía. Sabía que no sería fácil, pero ahora tenía algo sólido en sus manos, y eso lo cambiaba todo. Al final del día, Marta tenía todo el material organizado. Lo colocó en una carpeta y la mantuvo cerca de ella. Miró a Noah y le dio las gracias no solo con palabras, sino con un largo abrazo que mostraba lo agradecida que estaba. Él había asumido un riesgo por ella. Había hecho algo que ningún adulto había estado dispuesto a hacer. Marta se sintió orgullosa de él y al mismo tiempo profundamente conmovida. Noah le dijo otra vez que tenía que presentarse a la audiencia y mostrar todo. Marta asintió. No quería seguir viviendo con miedo. No quería cargar para siempre con el peso de que la llamaran mentirosa cuando había dicho la verdad. Con Noah a su lado se sentía lista para enfrentar lo que viniera. Se prometió a sí misma que hablaría con claridad y honestidad, y que por fin defendería su verdad. Esa noche no se sintió rota. Se sintió valiente por primera vez en mucho tiempo. Aunque todavía no tenía abogado, Marta ya no veía eso como un motivo para rendirse. Creía que la evidencia hablaría por sí sola. Con la ayuda de Noah, ahora tenía cosas reales que presentar. Tenía pruebas que no podían ignorarse. Sabía que la gente podía seguir juzgándola y que la sala del tribunal podía llenarse de dudas, pero estaba lista para ponerse de pie y luchar. La próxima fecha del tribunal se acercaba y no quería perder más tiempo sintiéndose asustada o derrotada. Marta empezó a prepararse mentalmente. Practicó lo que diría y revisó el orden en el que mostraría la evidencia. Cada vez que sentía nervios recordaba la determinación de Noah. Eso bastaba para darle valor. Ya no era solo una excriada acusada de mentir. Era alguien con voz, alguien con algo verdadero que mostrar. Y sin importar lo que ocurriera en esa sala, iba a decir su verdad. El día de la nueva audiencia, Marta llegó al tribunal sola. Llevaba ropa sencilla y sostenía con fuerza una carpeta entre sus manos. Dentro estaban las grabaciones y las notas que Noah le había entregado. Había pasado horas organizándolo todo y revisando cada video asegurándose de poder explicar cada detalle. Aunque nerviosa, caminó con determinación. Sabía lo que estaba en juego. Esta vez tenía algo real que mostrar. Al entrar en la sala, sintió todas las miradas sobre ella, pero no bajó la vista. Caminó hasta su lugar y se sentó en silencio esperando su oportunidad para hablar. El juez pronto dio inicio a la sesión.
Cuando le pidieron presentar su defensa, Marta se puso de pie, abrió su carpeta y empezó a mostrar la evidencia. Explicó cómo Noah había grabado los videos dentro de la mansión y cómo él había notado cosas que nadie más había visto. Su voz era tranquila y trató de ser lo más clara posible. Ella quería que el juez viera la verdad detrás de las grabaciones. El juez observó los videos uno por uno. Algunos mostraban a Olivia presionándose el vientre de formas extrañas. Otros captaban momentos en los que actuaba con descuido olvidando el embarazo que decía tener. También había clips donde su comportamiento parecía forzado o poco natural. Marta describió cada escena explicando el contexto y lo que Noah le había contado. La sala permaneció en silencio mientras los videos se reproducían. Ethan lo miraba todo con una expresión seria sin decir una palabra. Miraba de la pantalla a Olivia y luego de vuelta con el rostro lleno de confusión como si ya no supiera qué pensar. Olivia, sentada junto a sus abogados, se mantuvo tranquila. Cuando llegó su turno de hablar, negó todas las acusaciones con firmeza. Dijo que Marta había influenciado a Noah y lo había usado para crear pruebas falsas. Afirmó que el niño había sido manipulado y que no entendía lo que estaba haciendo. Según Olivia, los videos no demostraban nada y eran parte de un plan para destruir su imagen y su relación con Ethan. El juez tomó notas y le hizo varias preguntas a Marta. Quería entender cómo se habían grabado los videos y por qué Noah había actuado solo. Marta explicó todo de nuevo paso a paso. Repitió que Noah lo había hecho porque creía en la verdad y porque había visto cosas que los demás ignoraron. Pero el juez expresó preocupación por la calidad de los videos. Algunos estaban borrosos, otros tenían mal sonido. Sin audio claro o más testigos, era difícil confirmar lo que realmente ocurría en ellos. Marta trató de explicar que Noah había hecho lo mejor que pudo, y que las grabaciones igualmente mostraban patrones que hacían cuestionable la historia de Olivia, pero la falta de otros testimonios debilitaba la evidencia. El tribunal tenía reglas estrictas, y sin calidad profesional o apoyo de más personas, era difícil basarse solo en algo grabado en secreto por un niño. Aún así, Marta se mantuvo firme. Dijo que no tenía ninguna razón para mentir, y que lo único que quería era justicia. Olivia continuó defendiéndose sin mostrar señales de miedo. Afirmó que siempre había sido honesta y que Marta intentaba destruir su vida por celos y resentimiento. Insistió en que las acusaciones eran un ataque personal y no estaban basadas en hechos. Sus abogados respaldaron su versión diciendo que el embarazo le había causado estrés emocional y que Marta estaba usando las emociones del niño para sembrar dudas. Olivia le dijo al juez que siempre había cuidado de Noah y que jamás lo había tratado mal. Se presentó como alguien injustamente acusada y humillada. Ethan, todavía sentado, escuchaba con atención. Se veía cansado e inseguro. Por primera vez parecía dudar. Las imágenes habían causado un impacto evidente, pero las palabras de Olivia eran fuertes, y ella respondía con total seguridad. La situación se volvió más tensa. Algunas personas en la sala empezaron a murmurar sin saber a quién creer. Marta podía sentir la presión, pero no retrocedió. A medida que la sesión avanzaba, el juez hizo preguntas más detalladas. Quería saber por qué Marta no había presentado esos videos antes. Marta explicó que Noah había recopilado todo después de que ella ya hubiera sido sentenciada, y que el niño había trabajado en silencio porque tenía miedo. Dijo que lo hizo porque confiaba en ella, y porque sabía que algo estaba mal. El juez asintió, pero le recordó que las pruebas reunidas sin supervisión de un adulto o sin respaldo legal podrían no ser aceptadas completamente. Aún así, accedió a mantener el material bajo revisión. Durante esta parte, Olivia parecía irritada. Susurró algo a su abogado y negó con la cabeza. Ethan observaba a ambas mujeres claramente tratando de procesarlo todo. Era evidente que ya no se sentía tan seguro como antes. No dijo nada, pero su confusión era visible. Marta lo notó y eso le dio una pequeña sensación de esperanza. Aunque la sala seguía inclinada en su contra, sabía que lograr que algunos dudaran de Olivia ya era un pequeño triunfo. Durante la audiencia, la credibilidad de Marta fue cuestionada una y otra vez.
Algunos la veían como una mujer intentando contraatacar después de haber sido desmentida. Otros empezaron a preguntarse si tal vez había algo de verdad en lo que mostraba. El juez se mantuvo concentrado haciendo preguntas, sin mostrar emoción. Dijo que el tribunal necesitaba más tiempo para revisar las grabaciones y decidir si tenían suficiente valor como para reabrir el caso. Marta entendió. Sabía que las cosas no cambiarían de la noche a la mañana, pero había hecho lo que debía hacer. Había mostrado la verdad en la que creía. Aunque la evidencia no fuera perfecta, era real. Defendió su postura, se mantuvo firme y se negó a guardar silencio. Cuando la sesión terminó, miró alrededor de la sala. Vio a Olivia, aún con su aire de confianza, y a Ethan, sentado en silencio perdido en sus pensamientos. Marta salió nuevamente sola del tribunal, pero esta vez no se sintió rota. Ella se sentía como alguien que finalmente había sido escuchada. Durante la continuación de la audiencia, la tensión en la sala era muy alta. El juez estaba revisando nuevamente las grabaciones y seguían haciendo preguntas sobre los videos y la posible verdad detrás de ellos. Marta permaneció sentada en silencio escuchando y esperando. Olivia seguía tranquila y segura con sus abogados hablando en su nombre. Ethan parecía nervioso y confundido todavía sin saber qué creer. Sentado al fondo de la sala, Noah observaba todo con atención. Su corazón latía rápido y su mente no dejaba de pensar. Había hecho todo lo posible para ayudar a Marta, pero ahora sentía que nadie estaba escuchando como debía. Mientras los argumentos continuaban, vio a Olivia hablar otra vez negándolo todo y culpando a los demás. Ese momento fue demasiado para Noah. Sin pensarlo 2 veces, se levantó rápidamente de su asiento. La gente lo notó, pero antes de que alguien pudiera detenerlo, corrió hacia Olivia. Sus pequeñas manos se estiraron, agarraron con determinación la parte delantera del vestido de Olivia y tiraron con todas sus fuerzas. En un solo movimiento rápido, parte del vestido de Olivia se rasgó, y lo que estaba debajo quedó a la vista de todos en la sala del tribunal. Allí pegado a su estómago estaba el vientre falso que había estado escondiendo. Era claro e innegable. La sala quedó completamente en silencio por un momento. El juez dejó de hablar. Olivia se quedó paralizada. Impactada por lo ocurrido, intentó cubrirse de inmediato sosteniendo los restos del vestido y tratando de ocultar el vientre falso, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Todos en la sala podían ver la verdad. Se escucharon exclamaciones de sorpresa y algunas personas se levantaron incrédulas. Olivia miraba a su alrededor claramente en pánico, con los ojos muy abiertos y las manos temblando. Su imagen calmada y fuerte se desmoronó en cuestión de segundos. Ya no tenía control de la situación. Ninguna palabra podía arreglar lo que acababa de revelarse. La sala lo había visto todo y no había forma de negarlo. Ethan se quedó inmóvil, incapaz de moverse o hablar. Sus ojos estaban fijos en Olivia y su expresión cambió lentamente de confusión a comprensión. Durante tanto tiempo había confiado completamente en ella. La había defendido, protegido e incluso se había puesto en contra de Marta por ella. Y ahora, delante de todos, la verdad era clara. Olivia había mentido. El embarazo era falso. Todo el dolor, todas las decisiones y toda la confianza que había depositado en ella estaban construidos sobre una mentira. Se sentía vacío. No podía creer lo que estaba viendo. La mujer con la que planeaba construir un futuro lo había engañado. Miró a Noah, que ahora estaba de pie junto a Marta. El niño se veía cansado pero aliviado. Ethan no dijo ni una palabra. Simplemente se quedó allí en silencio y quieto, procesando la verdad. No intentó defender a Olivia ni detuvo a las autoridades cuando comenzaron a tomar control de la situación. El juez, sorprendido por lo que había ocurrido, pidió rápidamente orden en la sala. Después de unos momentos todos se calmaron nuevamente. El vientre falso era una prueba indiscutible. Toda la corte lo había visto con sus propios ojos. El juez se volvió hacia Marta y sin dudarlo la declaró inocente de todos los cargos. Ella había dicho la verdad desde el principio y ahora finalmente se había demostrado. Las falsas acusaciones en su contra fueron eliminadas de inmediato.
Entonces los guardias del tribunal recibieron la orden de detener a Olivia. Fue acusada de fraude, manipulación y falso testimonio. Cuando los guardias se acercaron, Olivia intentó hablar, pero sus palabras ya no tenían poder. Nadie le creía ahora. Sus mentiras habían colapsado y su máscara había sido arrancada. Fue sacada del tribunal ya no orgullosa ni segura. Ahora enfrentaba las consecuencias de todo lo que había hecho. Mientras aquellos a quienes había intentado dañar finalmente eran escuchados, Marta permaneció quieta al recibir la decisión. Lágrimas llenaron sus ojos. El peso que había cargado durante tanto tiempo desapareció de repente. Se sintió libre. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. Miró a Noah, que caminaba hacia ella con los brazos abiertos. En cuanto llegó a su lado, la abrazó con fuerza. Ella lo abrazó de vuelta, sosteniéndolo con cariño y profunda gratitud. Sin su ayuda, nada de esto habría sido posible. Él había creído en ella cuando nadie más lo hizo. Había arriesgado todo para demostrar su inocencia. El vínculo entre ellos era ahora más fuerte que nunca. A su alrededor la gente susurraba y comentaba lo que acababa de ocurrir, pero Marta solo se concentró en Noah. Le dio las gracias en voz baja y tomó su mano. La sala del tribunal ya no se sentía como un lugar de miedo. Ahora era un lugar donde finalmente se había visto y escuchado la verdad. Para ella eso lo significaba todo. Ethan, aún sentado, permaneció en silencio. No se movió ni habló. Sus ojos estaban llenos de emoción, pero no lloró. Miró a su alrededor, viendo a las personas que había dudado, sintiendo el peso de sus decisiones. Había creído en una mentira durante tanto tiempo. Había permitido que Olivia lastimara a personas que eran importantes para él. Se había alejado de Marta y no había escuchado a su propio hijo. La verdad estaba ahora frente a él y dolía más de lo que había imaginado. Pero no podía cambiar el pasado. Solo podía aceptarlo. Miró una vez más a Marta y a Noah. Estaban de pie juntos, lado a lado, más fuertes que antes. Sabía que había estado equivocado. Sabía que les había fallado. Pero por ahora se quedó donde estaba, dejando que la verdad se hundiera lentamente en su interior. La sala del tribunal comenzó a vaciarse poco a poco, pero Ethan permaneció sentado en silencio, enfrentando las consecuencias de una verdad que ya no podía ignorar. Después de todo lo ocurrido, la sala del tribunal volvió poco a poco al orden. El juez declaró oficialmente a Marta inocente, dejando claro que ya no estaba bajo ninguna acusación. La decisión eliminó todos los cargos en su contra y quedó completamente liberada sin restricciones. Algunas personas en la sala, incluidos algunos miembros del personal del tribunal y observadores, aplaudieron suavemente en señal de apoyo. Sus aplausos no fueron fuertes, pero bastaron para mostrar que reconocían la injusticia que ella había sufrido. Marta permaneció quieta por un momento, dejando que las palabras la alcanzaran. Había esperado tanto por este momento, y ahora era real. La presión que había cargado durante meses parecía desaparecer. Sintió una mezcla de alivio, cansancio y un orgullo sereno. Por primera vez en mucho tiempo ya no la veían como culpable. Era libre. Miró alrededor y vio a Noah sonriéndole. El niño que nunca dejó de creer en ella seguía a su lado, tal como lo había estado durante todo el proceso. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, Ethan caminó lentamente hacia Marta. Su rostro ya no era el mismo. No había duda ni enojo, solo arrepentimiento. Se detuvo frente a ella y respiró hondo antes de hablar. Su voz fue suave pero sincera. Le dijo que lo sentía. Le pidió perdón por haber creído en las mentiras de Olivia y por no escuchar cuando Marta intentó advertirle. Admitió que había estado ciego, demasiado enfocado en intentar reparar su vida rota y demasiado ansioso por creer en una segunda oportunidad. Le dijo que había ignorado todo lo que ella había hecho por él y por su familia durante tantos años. Marta escuchó sin decir nada al principio. Lo miró con atención, leyendo la emoción en sus ojos. No era fácil olvidar todo lo que había pasado, pero escuchar a Ethan decir esas palabras hizo una diferencia. Ya no estaba al lado de Olivia. Finalmente, había visto la verdad con sus propios ojos.
Mientras hablaban, la policía se preparaba para escoltar a Olivia fuera de la sala del tribunal. Sus manos estaban esposadas, y su actitud había cambiado por completo. Ya no estaba tranquila ni segura. Gritaba tratando de explicarse diciendo que todo había sido malinterpretado. Afirmaba que tenía razones para lo que había hecho, pero sus palabras ya no tenían fuerza. El tribunal ya no le creía. Sus acciones habían sido grabadas, probadas e incluidas en el informe oficial. Su embarazo falso, su manipulación de Ethan y las mentiras que dijo sobre Marta eran ahora parte del caso. El juez había ordenado su detención inmediata. Olivia siguió gritando mientras los oficiales la sacaban, pero nadie respondió. Su voz se apagó mientras la llevaban por el pasillo, todavía tratando de defender lo que había hecho. Pero ya no había espacio para sus justificaciones. Su historia falsa había terminado y ahora enfrentaría las consecuencias del daño que había causado. Noah permaneció junto a Marta durante todo ese momento. Vio cómo se llevaban a Olivia y cómo la sala del tribunal volvía lentamente a la normalidad, pero por dentro sentía algo más fuerte alivio. Estaba orgulloso de lo que había hecho y feliz de que todo su esfuerzo hubiera ayudado a demostrar la inocencia de Marta. Durante mucho tiempo se había sentido solo con lo que sabía. Ahora finalmente veía que la verdad había ganado. Miró a Marta con una sonrisa y ella puso su mano sobre su hombro. Fue un gesto pequeño, pero lo decía todo. Habían superado esto juntos. Ya no se sentía ignorado ni impotente. Sus acciones habían cambiado el resultado. Noah sabía que sería un día que nunca olvidaría. Había protegido a alguien que amaba, y eso le daba una fuerza que las palabras no podían describir. Ahora, mientras estaban uno al lado del otro, sabía que las cosas serían diferentes. Habían enfrentado algo difícil y habían salido más fuertes. Después de un rato, Ethan volvió a dirigirse a Marta. Le dijo que no solo quería disculparse, quería corregir las cosas. Le ofreció ayuda financiera sabiendo cuánto había perdido durante los meses en que estuvo alejada. Pero más que eso, le ofreció su apoyo y reconocimiento. Le dijo que ella era una parte importante de sus vidas y que no quería perderla de nuevo. Él admitió que había estado equivocado, pero esperaba que ella pudiera perdonarlo. Marta no respondió de inmediato. Se tomó un momento para pensar. Todo había ocurrido muy rápido y aún estaba procesándolo. Pero apreciaba sus palabras. Veía que hablaba con sinceridad. Asintió sin hacer promesas, pero mostrando que lo había escuchado. Todavía necesitaba tiempo para sanar. Pero también sabía que reconstruir la confianza empezaba con momentos como ese. Ethan miró a Noah, luego volvió a mirar a Marta, y dijo que esperaba que pudieran avanzar juntos, pero con honestidad esta vez. Al salir de la sala del tribunal, la atmósfera era completamente diferente a la de cuando el día había comenzado. El miedo, la presión y la incertidumbre habían desaparecido. Marta salió como una mujer libre con Noah a su lado, y Ethan ya no estaba cegado por mentiras. Olivia ya no era parte de sus vidas, y la verdad finalmente había salido a la luz. No había reporteros ni una gran multitud, solo un pasillo silencioso que ahora se sentía como un espacio de nuevos comienzos. Marta sostenía su carpeta de documentos claros, pero más que eso, llevaba dentro un nuevo sentimiento. Había sido puesta a prueba, acusada y herida, pero nunca se rindió. Y gracias al valor de Noah y a su propia fortaleza, había limpiado su nombre. Al salir al exterior no hubo celebración ni vítores, solo un entendimiento tranquilo de que la vida podía continuar. No sabían qué vendría después, pero ahora eran libres de decidirlo por sí mismos, sin vivir más bajo la sombra de mentiras. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por ver. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.